Saludos y bienvenidos a Euronews hoy martes 16 de mayo. Les presentamos las noticias más destacadas de este día y comenzamos con la guerra en Ucrania. Kiev asegura haber repelido el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra, mientras Rusia dice haber alcanzado un sistema de defensa norteamericano Patriot en la capital ucraniana. Al mismo tiempo, el presidente Zelensky concluyó el lunes su gira por Europa en busca de apoyo militar. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aparece en público por primera vez en varios días. Las autoridades difundieron fotografías y un vídeo para poner fin a los rumores sobre su estado de salud, aunque miembros de la oposición en el exilio en Lituania hablan ya de una era post-Lukashenko. Los dirigentes del G7 se reúnen esta semana en Hiroshima, Japón, a partir del viernes 19, buscando un impulso para situarse como contrapeso a China y con el tema central de las sanciones a la economía rusa. Y en Francia comienza el Festival de Cine de Cannes. Aquí está la alfombra roja preparada con Johnny Depp en el papel de Luis XV, protagonizando junto a Maïwenn la película Jeanne du Barry, que inaugura oficialmente esta edición. Michael Douglas recibe la Palma de Oro de honor. La oposición turca afronta una difícil segunda vuelta el 28 de mayo ante un presidente Erdogan fortalecido que logró el 49,5% de los votos, apenas 5 décimas por debajo de la mayoría absoluta. Veremos también el informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, con ejecuciones que se han disparado en todo el mundo, alcanzando la cifra más alta en 5 años. Y en la página de Economía, el Producto Interior Bruto de la eurozona sale del estancamiento y ha crecido un 0,1% en el primer trimestre. Vamos enseguida con los titulares. Ucrania dice haber repelido el mayor ataque con misiles contra Kiev y Moscú mantiene haber destruido un sistema de defensa antiaéreo de la capital. El líder bielorruso Alexander Lukashenko aparece en un vídeo completamente afónico tras varios días de especulaciones sobre su estado de salud. Las ejecuciones en todo el mundo se han disparado hasta alcanzar su cifra más alta en 5 años, según el informe mundial sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional. Ucrania dice haber repelido el mayor ataque con misiles contra Kiev desde el comienzo de la guerra. Rusia, por su parte, afirma haber alcanzado un sistema de defensa norteamericano Patriot en la capital del país, entre otros objetivos. Informes de las Fuerzas Armadas ucranianas mencionan el derribo de 6 misiles supersónicos de última generación Kinzhal y 9 misiles de crucero Caliber. Según esta información, solo cayeron restos sobre la ciudad, hay daños en algunas zonas y varias personas resultaron heridas. Las autoridades rusas han declarado que es imposible derribar misiles Kinzhal, especialmente con los medios de los que dispone Ucrania. Moscú calificó de falsa esa información. Washington, por otro lado, ha asegurado que se puede confirmar el éxito de los sistemas de defensa antiaérea ucraniana. Y en otra parte del país, Kiev afirma haber avanzado en su contraataque en la ciudad de Bakhmut, pero ha querido dejar claro que no se trata de la contraofensiva de la que se lleva hablando meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky completa una gira por Europa Occidental con una entrevista en Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico. Allí logró el compromiso del Reino Unido de entrenar a pilotos ucranianos para una futura entrega de aviones de combate. Zelensky ha estado recabando más apoyo militar de Londres, París, Berlín y Roma y parece que lo ha conseguido. Бажаю здоров'я, шановні українці. 3 довгих дні. І наші воїни, наша держава стають сильнішими, я впевнений, значно сильнішими. Повертаємось додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту. Більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmaba que Francia seguirá ayudando a Ucrania a resistir contra Rusia. Nous avons décidé de livrer de nouvelles munitions. Nous avons décidé aussi et surtout maintenant de bâtir avec les Ukrainiens à l'est du pays des éléments pour former leurs troupes, former les bataillons qui seront en charge de mener la contre-offensive et de résister et de réparer
les véhicules, les canons, parce que c'est aussi ça ce dont l'Ukraine a besoin. Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha advertido de que Irán y Rusia están ampliando su asociación sin precedentes en materia de defensa. Irán, dijo, sigue siendo el principal respaldo militar de Rusia y ha proporcionado al país artillería y tanques para su uso en Ucrania. Y en Crimea, Rusia conmemora el 5º aniversario de la apertura del puente de Kerch, que une la península con la Rusia continental. El año pasado fue dañado por un camión bomba. El puente simboliza la reivindicación de Moscú sobre el territorio. El líder bielorruso Alexander Lukashenko ha aparecido en público por primera vez en varios días. Las autoridades difundieron fotografías y un vídeo de Lukashenko en un intento de poner fin a las especulaciones sobre su estado de salud. Las imágenes muestran al líder visitando un punto de control del ejército. Pero el gobernante aparece prácticamente sin aliento, confirmando los rumores de que ha estado enfermo. Miembros de la oposición bielorrusa, exiliados en Lituania, hablaban ya de planes para una era post-Lukashenko. We actually don't know a lot of information about his state of health, but I think that he's very seldom doesn't appear for such a long period of time in public. So now we are discussing the plan, what to do if something wrong happens to him, because it will be chaos in the regime, and it will be a point where we can start more decisive actions inside Belarus. Our task is to prepare new elections, is to make our economies more or less stable in this period. Lukashenko gobierna Bielorrusia desde 1994. A menudo se ha hecho referencia a él como el último dictador de Europa. Su régimen dio un giro aún más represivo tras las protestas masivas de 2020. La Unión Europea quiere mostrar un frente unido ante la reunión del G7 en Japón. El encuentro de los 7 países más industrializados del mundo contará con una delegación europea encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Los 27 negocian actualmente el 11º paquete de sanciones contra la invasión rusa de Ucrania. Su objetivo es poner freno a los países de Asia, el Cáucaso y Oriente Próximo que permiten a Rusia eludir las prohibiciones de la Unión Europea. Regarding third countries that buy directly in the European Union and then potentially deliver sanctioned goods to Russia. Here too the discussion is, and it's basically a warning that we're serious about our sanction, that we could ban these goods from going to that third country if there is clear evidence that this is a circumvention of sanctions and deliveries to Russia. China estará omnipresente en el encuentro. La Unión Europea pide una recalibración de sus vínculos con Pekín y los líderes de los 27 países insisten en la necesidad de reducir los riesgos sin romper los lazos. Pero las nuevas sanciones de la Unión Europea podrían afectar a las empresas chinas. Los dos presidentes también asumen que solo Pekín es capaz de influir en la política del Kremlin. El presidente del Consejo Europeo ha reconocido que el G7 no debe centrarse únicamente en Ucrania. Developing and emerging countries have expressed concerns that the G7 is focusing too much on Ukraine and not paying enough attention to their needs and priorities. And we have heard their concerns. We want to build strong partnerships with developing and emerging countries in ways that are mutually beneficial. La Unión Europea camina esta semana por la cuerda floja intentando equilibrar los intereses nacionales en cuestiones internacionales. Pero los dos líderes han insistido en la necesidad de que los 27 refuercen su autonomía estratégica, industrial y económica. Turquía irá a una segunda vuelta. La Comisión Electoral de este país confirmó oficialmente la necesidad de acudir de nuevo a los comicios para elegir presidente, después de que ninguno de los candidatos superara este domingo el umbral del 50% necesario para salir victorioso en primera ronda. El recuento está prácticamente finalizado.
Se trata de la primera vez que Recep Tayyip Erdogan no logra la mayoría en la primera votación de unas presidenciales. El líder del AKP se quedó a escasas 5 décimas del ansiado 50%, mientras que el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu sumó finalmente el 45% del apoyo popular. La votación final tendrá lugar el próximo 28 de mayo, con Kılıçdaroğlu y Erdogan como únicos candidatos, y con este último optando a sumar otros 5 años al frente de Turquía, tras 2 décadas de liderazgo incontestable. Las encuestas previas a las elecciones presentaban al líder del CHP como favorito, pero el eterno presidente ha vuelto a demostrar que no está ni mucho menos acabado. A la espera de lo que pueda suceder el día 28, los observadores de la OSCE denunciaron este lunes la actuación parcial de la prensa turca y la violación de algunos derechos, tanto de voto como de candidatos de la oposición. Hay esperanza y ansiedad en Turquía después de que el país votase este domingo por su próximo presidente y por la composición del Parlamento. El líder conservador Recep Tayyip Erdogan y su principal rival Kemal Kılıçdaroğlu tendrán que enfrentarse nuevamente en una segunda vuelta dentro de 2 semanas al no obtener el 50% de los votos. This is a huge defeat for the opposition, and that's why maybe some of them, the Nation Alliance members, are going to break away from the alliance. Las encuestas de opinión habían dado a Kılıçdaroğlu una ligera ventaja sobre Erdogan, que lleva gobernando Turquía como primer ministro y luego como presidente 2 décadas. Y los analistas condenan la falta de información fiable y las condiciones injustas que hay para los partidos y candidatos. There was no free media, no independent judiciary, state resources were used in favor of the incumbent, electoral system is frequently changed, and if you take into account all of these, you can understand a bit better why the polls were not necessarily so assertive in Turkey's elections. Los líderes occidentales todavía están conteniendo la respiración por una elección que tiene enormes implicaciones internacionales. A Erdogan no le ha ido muy bien con la Unión Europea en los últimos años. En 2018 el bloque congeló las negociaciones de adhesión de Turquía en respuesta a lo que los líderes llamaron el retroceso en el Estado de Derecho y los derechos fundamentales del país. Y Kılıçdaroğlu ha prometido restaurar las relaciones con la OTAN, que bajo Erdogan son mínimas. Turkey is breaking away from the West, although it is a NATO member. Spiritually, Turkey is not a part of the NATO anymore. Turkey is aligned with Russia, with China, with some other countries in the East. But I cannot see that Turkey is a part of the Western world anymore, or even tries to be a part of the Western world anymore. Turquía se ha visto muy afectada por la crisis del coste de vida, con unos últimos datos que sitúan su inflación cerca del 44%, aunque está por debajo de su máximo, el 86% al que llegó en noviembre pasado. El gobierno de Erdogan también se enfrentó a una reacción violenta por, según los opositores, su lenta respuesta a los devastadores terremotos de febrero que asolaron 11 provincias del sur. Las ejecuciones en todo el mundo se han disparado hasta alcanzar su cifra más alta en 5 años. Según Amnistía Internacional, en el informe mundial sobre la pena de muerte, se tiene constancia de que el año pasado fueron ejecutadas 883 personas en 20 países, lo que supone un aumento del 53% con respecto a 2021. En la tabla de países ejecutores, los 5 primeros son Estados Unidos con 18, Egipto con 24, Arabia Saudí con 196, Irán con más de 576 y China, que ejecuta a miles de presos. Amnistía también ha señalado que no solo está aumentando el número de ejecuciones, sino que algunos países incluso han reanudado la práctica. Concretamente 5 de ellos: Afganistán, Kuwait, Myanmar, Palestina y Singapur. Cerca del 40% de todas las ejecuciones conocidas fueron por delitos relacionados con las drogas. En el lado positivo, algunos países han abolido la pena capital, entre ellos Kazajistán y Sierra Leona. Amnistía Internacional afirma que 125 Estados miembros de la ONU, más que nunca antes, han pedido una moratoria de las ejecuciones, por lo que se vislumbra un rayo de esperanza para que este castigo quede relegado a los anales de la historia. My whole
life and world have changed since my mother was arrested. Los europeos detenidos en Irán se enfrentan a torturas, largas condenas y algunos incluso a la pena de muerte. Las familias de algunos de estos prisioneros comparten sus historias con Euronews. It was a Friday evening when she was arrested by the intelligence wing of the Islamic Revolutionary Guard Corps. My mother, Nahi Tagavi, is a German citizen, and she was traveling between Iran and Germany. The main reason for her arrest was she was advocating for women and labor rights since more than 4 decades. Europeos de 15 nacionalidades están detenidos en Irán. Sus familiares apenas si pueden imaginar los abusos que padecen. You are always blindfolded in your small room, which is only 2 and 3 meters, so a very small room, so you get weaker and weaker. They bring you every day to the interrogation rooms. You never see the agents who are talking to you. You are always blindfolded, and you don't get fresh air. When my husband went to Iran, my son was 4 years, my daughter was 13 years, and now my daughter is 20 years, my son is 11 years old, and is 7 years. How can you imagine stay in the room without access to any medical care? Algunos ex detenidos continúan la lucha desde el extranjero, como Masume Raouf, que consiguió escapar de Irán tras ser detenida. J'étais arrêtée en septembre 1981 dans la rue. Ils me soupçonnaient d'être un sympathisant des organisations des Moudjahidines du peuple d'Iran. Ce simple soupçon suffisait pour qu'on soit arrêté, torturé et exécuté. Bon, heureusement que la France m'a donné cette chance de venir ici. Para algunos, sin embargo, hay luz al final del túnel. 2 ciudadanos franceses, Benjamin Bier y Bernard Felin, fueron liberados el pasado 12 de mayo. La economía europea sigue dando muestras de resistencia en un contexto mundial difícil y disipa definitivamente los temores de una recesión. De hecho, Bruselas cree que la economía crecerá más de lo previsto en los próximos 2 años, principalmente por la bajada de los precios de la energía y la solidez del mercado laboral. En la zona euro se espera ahora un crecimiento del PIB del 1,1% este año y del 1,6% en 2024. Estas son las principales conclusiones de la Comisión Europea en las previsiones de primavera presentadas en Bruselas. Pero el comisario de Economía lanza una advertencia. The forecasts illustrate remarkable country differences concerning public finance, but also growth and inflation. It is important to monitor these divergences to avoid that they become entrenched. En el caso de España, la Comisión prevé que sea la 7ª economía que más se expanda, con un 1,9% para 2023, elevando 5 décimas sus anteriores previsiones. Para 2024 estima que su PIB crezca un 2%. Pero Bruselas alerta de riesgos a la baja por el endurecimiento de las condiciones financieras, como el incremento de las hipotecas de interés variable. Pero no todo son buenas noticias. La inflación subyacente, es decir, la que excluye el precio de la energía y los alimentos, sigue siendo un problema, lo que ha hecho que la inflación se revise al alza. It is, of course, understandable that families who feel inflation, the inflation pain every day, demand higher wages now to try and compensate for the purchasing power they're losing. That, of course, is understandable, but it is feeding into the problem and making the problem much more prolonged. La bajada de los precios de la energía está repercutiendo en la economía, reduciendo los costes de producción de las empresas. Además, los consumidores también están viendo cómo se reducen las facturas energéticas, pero el consumo privado seguirá siendo moderado, ya que el crecimiento salarial va a la zaga de la inflación, por lo que hay algo que los consumidores deberán tener ahora mismo: paciencia. Reducción de la deuda y aumento de las inversiones. La economía griega ha registrado un fuerte crecimiento en los 2 últimos años, superando a la mayoría de países europeos. Grecia ya no es la oveja negra de la familia europea, sino más bien un ejemplo de recuperación.
Los expertos, tanto dentro del país como en el extranjero, afirman que se avecinan días aún mejores. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η ελληνική οικονομία μπορεί να υπεραποδώσει έναν της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια. Και οι λόγοι αυτοί είναι πολύ ουσιαστικοί. Περιλαμβάνουν από το πολύ μεγάλο πακέτο επιδοτήσεων και δανείων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, μέχρι την καλή φήμη της χώρας στο πεδίο του τουρισμού, που οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια, και θα έλεγα και την άφθονη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Los números prosperan en el país, pero como suele ocurrir en economía, la situación sobre el terreno es muy diferente. Η ελληνική οικονομία καταγράφει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο οι πραγματικές αποδοχές των εργαζόμενων, δηλαδή η ονομαστική μισθή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, δεν ακολουθούν ανάλογη πορεία. Σε πολλές δε περιπτώσεις, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων, έχουν καταγράψει πτώση. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στην αγορά εργασίας. Όλο και περισσότεροι εργοδότες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, καθώς οι εργαζόμενοι κρίνουν ότι οι μισθοί που προσφέρονται δεν είναι αρκετά υψηλοί. Σε κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, όπως είναι η εστίαση, ο τουρισμός και οι κατασκευές, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας. Al mismo tiempo, los consumidores griegos se ven obligados a reducir sus compras, incluso de productos básicos, para hacer frente a la oleada de continuas subidas de precios. Οπωσδήποτε ο περιορισμός υπάρχει. Να μην λέμε ψέματα. Μειωμένα πράγματα. Εκεί που έπαιρνα, ας πούμε, 4 κιλά φρούτα, θα πάρω 2 τώρα, θα πάρω 1. Αυτή είναι η διαφορά. Απλά μόνο για φαγητό, δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν αγοράζουμε. Έχει μειωθεί κατά πολύ η κίνηση. Ο κόσμος δεν ξέρω γιατί, αλλά αδυνατεί ακόμα και τα βασικά προϊόντα να ψωνίσει από τη λαϊκή. De cara a las urnas, los ciudadanos griegos afirman que la inflación es su principal preocupación e influirá en su decisión sobre a qué partido votar. Vodafone recurre a los recortes de plantilla. El gigante británico de las telecomunicaciones ha anunciado planes para recortar 11.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años, en un esfuerzo, aseguran, por aumentar su competitividad. La empresa, que últimamente ha tenido problemas de rendimiento, pretende resolverlos reduciendo su plantilla en algo más del 10%. Vodafone ingresó un 0,3% más en su año fiscal, hasta los 45.700 millones de euros, con fuertes ventas en África, pero malos resultados en su principal mercado, Europa. En el caso de España, la empresa ha asegurado que no ve una solución rápida. Allí obtuvo unos ingresos de 3.907 millones de euros, un 6,5% menos que el año anterior. El anuncio se produce en un contexto de aumento del coste de vida, con una inflación que ronda el 10% en el Reino Unido, la más alta entre las naciones del G7. A pesar de los recortes de empleo y del plan de reestructuración, serán necesarios resultados tangibles para satisfacer a los mercados, según los analistas. Una estatua dorada da la bienvenida a los visitantes del mausoleo donde descansan los restos de Pelé. Considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, O'Reilly fue enterrado en la ciudad brasileña de Santos, donde Edson Arantes do Nascimento se convirtió en un gigante de este deporte. El mausoleo, que abrió sus puertas el lunes, se encuentra en el Memorial Necrópole Ecuménica, considerado el cementerio más alto del mundo. El fútbol está más que presente en el lugar donde está enterrado Pelé. Todo listo, alfombra roja incluida, para el arranque de la 76 edición de Cannes. El prestigioso Festival Internacional de Cine se inaugura este martes con Jean du Barry, en el que es el regreso a la gran pantalla de Johnny Depp tras sus controvertidas batallas legales. Esta cinta no entra en competición, pero sí otras 21 películas que serán debidamente diseccionadas por un jurado este año presidido por el gran Ruben Östlund, doble ganador de la Palma de Oro. En total, 12 días de buen cine de la mano de los mejores directores: Martin Scorsese, Nanni Moretti, Ken Loach, Mike Will Levesco, Wim Wenders, Catherine Breillat, Wes Anderson o Hirokazu Koreeda, entre otros. Esto es Cannes. Pasen y vean. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva hasta el corazón del patrimonio artístico del Vaticano, con la restauración de una escultura de Hércules de más de 2000 años de antigüedad. Es la estatua de bronce más antigua del mundo. Sigan con nosotros toda la actualidad europea e internacional. Volvemos mañana con más noticias.